Doctor, me gustaría preguntarle cuáles son las razones de que Sonora sea el estado del norte que está presentando más contagios. Todavía en los datos de ayer, Sonora tenía 12,347 contagios, todavía arriba de Baja California. Y bueno, tiene menos de 3 millones de habitantes. Entonces, ¿cuáles serían estas razones por las que se está disparando o está este número de contagios en Sonora? Y sobre Baja California, ya ha habido reapertura en algunos restaurantes, parques y unidades deportivas, a pesar de que está en semáforo rojo. Entonces, preguntarle pues si han tenido un balance de qué ha pasado a partir de esta reapertura en Baja California, si no han aumentado los contagios o es un buen camino, o sea, ¿qué nos puede decir? Gracias. Gracias, con mucho gusto. La razón principal de la diferencia de la intensidad de la transmisión de SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, en la comparación Sonora respecto a otros estados de la República o en particular su vecina Baja California, es el tiempo. Nada más. Están en etapas diferentes de la epidemia por razones múltiples que es a veces difícil de atribuir mayor o menor peso a ciertas causas. Baja California fue uno de los estados que inició con la epidemia, igual que lo hizo la Ciudad de México, igual que lo hizo Quintana Roo. Entre otros factores puede estar la afluencia de personas provenientes de otras regiones del mundo, en donde en su momento había transmisión. En el caso particular de Baja California, desde luego es que la frontera Tijuana, La Joya o Tijuana-San Isidro es una de las fronteras más concurridas del mundo. Y este paso continuo de personas puede haber contribuido a el inicio de la epidemia unas semanas más temprano en Baja California. Aprovecho para recordar esta noción que mucha gente tiene de manera intuitiva y nos parece completamente esperable y legítimo que exista esta intuición de que por consiguiente deberían cerrarse las fronteras como un mecanismo de control. Carece de un soporte científico en la historia completa de las epidemias en el mundo. Nos estamos remontando a la era antigua, donde se usaba este tipo de mecanismos, o a la era medieval, a la época del medioevo, en donde en ciudades amuralladas se optaba por cerrarlas, por enclaustrarlas como un mecanismo de control epidémico. Y ni siquiera ahí hay documentación clara de que esto pudiera modificar sustantivamente el riesgo epidémico. Lo digo porque en este momento que está una importante transmisión de SARS-CoV-2 en los estados sureños de Estados Unidos, existe la inquietud de que deberíamos cerrar la frontera como un mecanismo de evitar el trasiego. Cerca del 90% de los pasos diarios, que se cuentan por centenas de miles de personas, de hecho por millones si tomamos toda la frontera, son entre personas que viven en una región común. Entonces, cerrar la frontera es no solamente inviable, sino imposible, dado que es prácticamente como si fuera una sola comunidad. Pero regresando a su inquietud sobre Sonora, le diría, no tenga preocupación de que esta realidad epidémica que en este momento vive Sonora pudiera ser algo inusual o que pudiera representar un estado de pérdida del control. El gobierno de Sonora ha hecho un trabajo muy adecuado, muy responsable, enfocándose a las medidas de prevención que pueden ser pertinentes, y lo presentamos hace unos días. Han logrado tener una RT, un número promedio de contagios que está por debajo de 1, con lo cual se espera que en las próximas pocas semanas empiece a disminuir la intensidad de transmisión en Sonora. ¿Más o menos cuántas semanas o para qué mes vamos a ver esta disminución? Depende mucho de qué tanto la población sonorense o baja californiana o hidrocálida o de la Ciudad de México o quintanarroense o de cualquier parte del país y para fines prácticos del mundo colabore con las medidas de prevención y control. Hacer predicciones, esto ha sido motivo de extensa inquietud social cada vez que se habla de una fecha precisa. Esto no es una bola de cristal, no se puede dar una promesa específica. Recuerden la frase que he usado, vuelvo a usar, sí y solo sí se cumplen las condiciones que dieron lugar a la predicción, entonces la predicción tiene realidad.
¿Cuáles son esas condiciones? Que la población se mantenga a sana distancia, se lave continuamente las manos, proteja su estornudo, se abstenga de salir a la casa cuando tiene síntomas, no salga cuando es innecesario, que las empresas que no son esenciales no abran anticipadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, doctor, que ahorita en Sonora es importante que la gente atienda a las medidas. En Sonora y en todo el país. Sí, pero entiendo que Sonora ahorita está en una etapa de contagios elevado, como a lo mejor estuvimos en la Ciudad de México meses atrás. Es importante ahorita que la gente atienda entonces las medidas de sana distancia y todo esto. Me parece que me está invitando a dar un mensaje a las sonorenses y los sonorenses, y lo doy. Queridos habitantes del bello estado de Sonora, por favor, igual que todos los estados de la República, por favor, atiendan a las indicaciones que hace su gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Claudia Pavlovich, y cumplan con las medidas de seguridad sanitaria consistentes en cambios importantes en su práctica diaria. Manténganse a sana distancia, lávense continuamente las manos con agua y jabón, si no lo hay, con alcohol gel, protejan su estornudo o su tos con el ángulo del codo, no con las manos, no salgan si no es indispensable, y aquellos comercios o establecimientos mercantiles que han empezado a abrir, háganlo solamente cuando existen las indicaciones apropiadas para hacerlo, en las condiciones necesarias para hacerlo. Si usted tiene más de 60 años o enfermedades crónicas, no se espere para acudir a atención médica en caso de que presente tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, que son los síntomas característicos de COVID-19.